Bien. ¿Pudieron avanzar algo en el práctico 5? Sí, en el práctico 5 sí. Bien. ¿Hasta dónde avanzaron más o menos? O sea, la vez pasada habíamos visto hasta el ejercicio 4 más o menos. O sea, el 4 lo habíamos hecho, el de los automóviles, y el resto los conversábamos bastante, cómo ser, cuáles son las propiedades que tiene que cumplir, cómo sacarlos. El 5 comentamos que salía muy parecido al 4, o sea, también hay que usar un informe. Entonces, en principio, lo que no habíamos hablado todavía era el del 6 en adelante, pero en teórico sí vieron cosas de densidad de normal y eso. Entonces la pregunta es, ¿intentaron hacer, por ejemplo, el 6 o ni siquiera lo tocaron? Sí, sí, eso sí. ¿El resto? Bien. Entonces, quiero explicar algo nada más del 6, ya que ya lo estuvieron mirando, que es qué pasa, por ejemplo, en la parte 3, cuando no tenemos una normal estándar. Bien. Digo, en teórico ya lo vieron, pero por las dudas, para que todos estemos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo es la idea de la distribución normal? Lo hablo rapidito porque me dijeron que ya lo estuvieron viendo, o sea que ya tienen un poco de idea de cómo sale. La distribución normal lo que tiene es que tiene una densidad que no tiene primitiva elemental, digamos. Es E a la menos x al cuadrado, z al cuadrado. Esta es la estándar, esta es la que se dice que la variatoria es una normal estándar de parámetros 0 y 1. Es lo que se llama la media, que se representa con un símbolo mu, y esto es lo que es la desviación estándar, que se representa con un símbolo sigma. Entonces, ¿cómo se hace, por ejemplo, esto? Tenemos una normal estándar y queremos encontrar el área bajo la curva que está, por ejemplo, a la derecha de esto. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Si quieren, en términos probabilísticos, ¿qué es hallar el área bajo la curva de la densidad que está a la derecha de z igual a 84? Ahí va, podríamos pensar que es la integral de dónde a dónde. Ahí va. De 1,84 hasta más infinito de la función de densidad. Aquí, bueno, en términos probabilísticos, la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a z. A 1,44, perdón. Por esto es a la derecha. El problema que surge es que no podemos hacer esa integral, porque no conocemos una primitiva. Entonces no nos queda otra que usar las tablitas. Bien. Esta tablita, no sé si todos la tienen, pero está en el EVA. La dice distribución normal o tabla normal, ahí está el nombre, tabla normal 2 colas se llama. Y tienen las dos acá. Tienen la que es a la derecha, o sea, la probabilidad de z menor o igual a un valor. Y en la otra página está la otra, la probabilidad de la variable aleatoria mayor o igual a un valor. La pregunta es, ¿necesitamos los dos? ¿Las dos tablas? ¿Qué les parece?
Ahí va, Ezequiel dice que no. ¿Y por qué no se alcanza con 1? Porque haces el complemento. Ahí va. Vuelvo acá. Igual digo, está bueno tener las dos porque es como más rápido. Pero lo que voy es que si algún día se encuentran trabajando con una institución normal y tiene una sola, no es que no lo puedan hacer las cosas. Porque esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 1,84. Podríamos poner menor o igual en realidad, porque recuerden que las variables continuas, los puntos, no tienen probabilidad de tiempo de 0. Entonces agregarle el igual o no, no va a alterar nada. Y como es ahora menor o igual, es la primera tabla. Menor o igual. Entonces sepan eso, que con una tabla podemos hacer todo, es más cómodo usar las dos, pues ya está hecha la cuenta. Entonces, veamos esto. Tenemos la parte A, la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores mayores o iguales a 1,84. ¿Qué tenemos que hacer con la tabla? ¿Tienen la pregunta? O sea, queremos la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores mayores o mayores o iguales a 1,84. Y tenemos esta tabla. Entonces, ¿cómo usamos la tabla para saber eso? Buscas ahí uno con 84, me decís. Sí, 1,84. ¿Cómo hacemos? Buscas 1,8 y buscas los demás ahí donde dice 0,4. Ahí va. Entonces la idea es esa. Acá tenemos el 1, algo o el 0, algo, el 2, algo. O sea, es el entero y el primer decimal. Eso están en las filas. Y en las columnas tenemos los segundos decimales. Entonces 1,8 y acá tengo el 0,04. Entonces, el elemento que está en esa fila, en esa columna, es la probabilidad de que la variable esa, que es una normal estándar, tome valores mayores a 1,84. ¿Sí se entiende eso? ¿Todo el mundo entiende cómo se usa la tabla entonces? Bueno, entonces esa es la idea. Otra manera de hacer esto, o sea, acá hay que buscar el valorcito ese y poner cuánto vale. Esperen que está viendo lo otro todavía. Ya. Esto es igual, bueno, nada, eso. No sé cuánto era, no me acuerdo cuánto era el numerito, pero hay que buscar el numerito de la tabla y ponerlo. ¿Qué otra manera, sin usar complementos, podemos calcular esto? Vamos a hacer el dibujo de la gráfica, es algo así. Estamos calculando el área que está acá. ¿Eso a qué va a ser igual? Si quieren, olvídense un poco que estamos en probabilidad, es más un tema de gráfico. El área que está desde ese valor hacia la derecha, el área bajo la curva esa. ¿A qué otra área también es igual? A toda el área esa menos la que está sin pintar. A toda el área
sea, todo menos la que está sin pintar. Sí, pero eso es más o menos lo mismo. Ahí va, lo que dice María, lo que dice Federico. Podemos usar que esto es simétrico. Entonces acá vamos a tener el menos 1,84 y el área que queda de este lado es igual. Entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual a una cualquiera es la misma que la probabilidad de que ese x sea menor o igual al menos a. Menor o igual al menos a. Entonces está bueno tener estas cosas en mente porque son todas técnicas que nos permiten a partir de una tabla u otra sacar la información que necesitamos. Eva es una función par. Es una función par por la exponencial. Es e a la z al cuadrado, z al cuadrado es una función par. Genial. Entonces lo que quería conversar un poco era esto, donde cambia un poquito ahora. Todo esto de fijarse en la tabla directamente era para la normal estándar. Pero acá tenemos una normal que no es estándar. Recuerden que estándar quiere decir mu igual 0 y sigma igual 1. Entonces, en el caso que no es estándar, la distribución viene dada por 1 sobre la raíz de 2 pi sigma por e a la menos z menos mu al cuadrado dividido sigma al cuadrado. Bien. Que tampoco va a tener primitiva, o sea que igual hay que usar la tabla. El problema es que no la, no la podemos usar directamente. ¿Recuerdan qué hay que hacer en estos casos? Entonces la idea es hacer un cambio de variable que nos transforme esto en algo que sí sea la estándar. Porque hay que tener eso, pero la tablita esa que tenemos ahí solamente sirve para la normal estándar. Tampoco es práctico tener una para cada una, porque como mu y sigma son números reales, en principio habría infinitas normales distintas, entonces habría que tener infinitas tablas. Ahí no se puede, no podemos tener infinitas tablas. Entonces hay que buscar maneras de agarrar una normal cualquiera, con cualquier parámetros, y llevarla a una estándar y usar la tablita de la estándar. ¿Cuál es esa manera? Fijémonos primero en la parte A un poco. La manera es, no, ya se los cuento, es que si X es una normal de parámetros. Profe, no estás compartiendo tu pizarrón. Bien, gracias. Si la variable aleatoria es una variable normal de parámetros mu y sigma al cuadrado, entonces la variable aleatoria menos sigma, menos mu dividido sigma, es una normal de parámetros 0, 1. Es decir, es una estándar. Ese es el truco. ¿Por qué funciona eso? Se prueba en teórico, digamos. En vez de que esa cuenta, cuando hacemos este cambio de variable, nos queda una estándar. Entonces, esto es una normal estándar. Pensemos en la parte A, un poquito. Queremos encontrar el valor de X, que hace que el 45% del área sea a la izquierda de ese valor. Parte A. Encontrar X, tal que el 45% del área quede a la izquierda de X.
A la izquierda, sí. Entonces, podemos hacerlo esquemáticamente primero. Tenemos la normal. A ver, bien. ¿Se acuerdan cómo es? ¿Qué representa geométricamente el sigma y el mu? O sea, la media, la desviación estándar. El mu es donde se centra y el sigma es como lo alto o lo aplanado de la curva. Ahí va, más o menos. Y el mu sí es donde se centra, es la media, justamente el valor más esperado, si quieren. Entonces, como esta tiene mu igual 40, la parte más alta va a estar ahí en 40. Y el sigma, la definición del sigma es que si vos te mueves una ventanita acá, o sea, acá tenés 40 menos sigma, y acá tenés 40 más sigma. ¿Cómo se define el sigma? Como el valor que vos haces esto, y el área que te queda acá es un 34% con algo, 34,1 creo que es. Un poquito más de un tercio. Entonces, por eso si el sigma es muy chiquito, te queda como un pico muy elevado, o sea, muy elevado en el sentido de que la gráfica va a venir y muy cerquita de la media va a pegar el salto. Va a ser algo así, con sigmas muy chiquitos, va a ser así. Y al contrario, con sigmas muy grandes va a estar más disperso. Va a ser algo más así. Entonces, a efecto de encontrar valores, lo que más me interesaría es la media, para hacer el dibujo, digo, porque el sigma no se puede hacer también el dibujo. Se nos pide encontrar x, hasta que el 45% del área quede a la izquierda de ese valor x. ¿Qué quiere decir eso en el gráfico? Que va a estar del lado antes del 40, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, sabemos que x va a tener que ser menos que 40, ¿no? Porque justo en 40 es la mitad del gráfico, o sea que va a tener que haber un x por acá, de manera, o sea, queríamos encontrar un x por ahí, de manera que toda esta parte sea el 45% de gráfico. Y en términos probabilísticos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué representa eso que pintamos en el gráfico en términos de probabilidades? X menor que nada. Tenés que hacer el X. Pero quiere decir que Tienes que hacer el X para que toda esa área sume 45, ¿no? 0.45. ahí va, entonces o sea, lo que quiere decir este enunciado es encontrar x para que la probabilidad de la variable aleatoria sea menor o igual que x, sea 0,45. Es lo que queremos hacer. Porque justamente la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a algo es todo lo que está a la izquierda. Y queremos que esa área sea 0,45, quiere decir que la probabilidad es eso. Porque recuerden eso, el área es la probabilidad. Por eso tiene área 1. Genial. Entonces, si fuese una estándar, es ir a la tabla y pronto. El tema es que no es una estándar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ese cambio de variable. Tenemos que hacer, llamémosle z, la variable x menos 40, que era la media, sobre 6, creo que era 6 el sigma. Ahí va. Entonces, lo que sabemos es que esto ahora es una normal estándar. Entonces, podemos ir a la tabla y encontrar
escribirlo así, en la tabla podemos encontrar un z chiquito, tal que la probabilidad de que esta variable sea menor o igual a z chiquita sea 0,45. Bien. Lo que hay que entender luego, que quiero ver a ver si se acuerdan o si se dan cuenta, es cómo vinculamos este z que podemos fijar en una tabla con este x que es el que queremos. ¿Cómo se vincula eso? Tenés que despejar X, ¿no? O sea, encontrar el valor ese en la tabla y lo igualás ahí y despejas X. Bueno, ¿se dan cuenta de eso? Porque en realidad lo que estamos haciendo acá es decir lo siguiente. Es agarrar la ecuación x menor o igual al valor x, le restamos 40 de ambos lados para que la desigualdad siga siendo cierta, dividimos entre 6 de ambos lados para que la desigualdad siga siendo cierta. Esto es lo que llamamos z grande, y esto entonces es z chiquita. Entonces la tabla nos va a dar este valor. Nosotros queremos este valor. Entonces después de despejar x en función de z chiquita. ¿Bien? ¿Se ve eso? Ahora lo vamos a hacer, digo, pero ¿entienden qué es lo que hay que hacer? Explico de vuelta, ¿se entiende? Sí, eso se va entendiendo. Los demás, ¿cómo venimos? Gracias, dice que por escribir. Seguimos entonces. Gracias, Federico, también por responder. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a la tabla. Queremos la probabilidad que sea menor o igual, entonces la podemos fijar acá. Y queremos que sea 0,45. El z este que dijimos es, o sea, que la probabilidad de esto sea menor o igual a 0,45. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Queremos encontrar z para que la probabilidad de que z, o sea, que la variable normal sea menor o igual a ese z en particular, sea 0,45. Ahí buscas al revés. Buscas entre los que están ahí y te fijas el valor que corresponde. Ahí va, ¿no? Tratás de buscar ahí lo más cerca de 45. Exacto, tenemos que buscar en los datos adentro de la tabla, el que está más cerca a 0,25, y el z correspondiente va a ser, bueno, el que está en esa fila y en esa columna. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque la tabla me da esto. Me dice, bueno, esto es igual a tanto valor. Si yo lo que quiero es encontrar el z para que haga ese valor, busco el valor y me fijo después fila y columna para encontrar el z. Entonces acá al principio hay un problema, si se fijan, porque esto empieza en 0,5 y empieza a aumentar. Y nosotros queremos ese valor 0,45. Entonces en esta tabla no está el 0,45. Claro, tendrías que ver de uno menos eso, o sea, el valor que tenés ahí y buscar en esa tabla. Porque por la simetría, ¿no? Eh, Cuidado porque si hacemos uno menos, en principio estamos hallando la del otro lado, ¿no? Porque es la... Sí, pero después le cambias el signo al Z y ya está. Ahí va, pero entonces le cambiamos el signo de una. El tema de la geometría es cambiarle el signo de una. Es decir, que lo que está, digamos, por ejemplo, pues, hago acá el dibujo que está más prolejito. Si este es el Z0, y por acá tendríamos el menos Z0, nosotros estamos buscando esta área en principio.
a lo que está a la izquierda de un valor. Lo que sabemos que eso va a ser igual a lo que está a la izquierda del valor opuesto. A la derecha, perdón, del valor opuesto. Entonces no hay que hacer 1 menos, que eso me va a dar, digamos, si acá está el Z0, 1 menos me va a dar esta área. Yo no quiero el área que está a la derecha, quiero el área que está a la izquierda. Entonces directamente es cambiarle el signo a esto y buscar lo que está acá. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, voy a escribirlo en el cuadernito. Encontramos un problema porque ese valor no está. $0,45 no está en la tabla de probabilidades, la variable aleatoria menor o igual a algo. Entonces, buscamos en la otra tabla pero en vez de ser menor o igual z, vamos a buscar que sea mayor o igual a menos z. Buscamos en otra tabla la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a menos z, sea igual a 0,45. Ahí lo que vamos a encontrar es menos z. O sea, después, bueno, hay que hacerle un cambio de signo y después encontrar el x todavía. Volvemos a la tabla. Vamos a la otra tabla. Y ahora estamos bien, porque ahora es decreciente. Vieron que empieza en 0,5 y empieza a decrecer. Entonces, tiene que aparecer el 0,45 en un lado. En particular está acá. Está en el medio de estos dos. No, perdón, en el medio de estos dos. ¿Sí se ve eso? 0,45. Sí. 2, 0,4. Entonces, el de la izquierda corresponde a un z de 0,12 y el de la derecha corresponde a un z de 0,13. Acá se pueden hacer muchas cosas. Podemos decir que el z va a estar entre 0,12 y 0,13. Podemos hacer un promedio entre los dos. ¿No? Si hacemos el 0,25, digamos, pero 0,125 va a ser un valor que está acá en el medio, entonces va a estar más cercano a 0,25. Hay varias técnicas ahí. Vamos a hacer eso si quieren en el promedio. La probabilidad de que z sea mayor o igual a 0,12 es de 0,4522. La probabilidad Profe, es... una ¿Sí? consulta. Por Dale. ejemplo, en el parcial vamos a tener una de esas sola, no vamos a tener las dos, ¿no? No, ¿Cómo haríamos esto para, o sea, si nos dan una cosa así, no tenemos la otra tabla, ¿cómo la sacás? bien, ahora vemos eso. En principio no sé si van a tener una o dos. ¿Eso se lo dijo a un profesor de teórico o algo? Sí, o sea, no recuerdo quién, pero dijeron que en principio iban a dar, o sea, que nos iban a dar la tabla a ellos, pero nos iban a dar una de las dos, que Bien, no sé bien, no me acuerdo bien cuál era. bien. Ahora vemos eso entonces. 0,13 más 0,12 dividido 2, que va a ser algo así como 0,125. Y entonces la probabilidad de que z sea mayor o igual a w, perdón, z como variable, sea mayor o igual a w, va a estar entre, va a ser menor o igual a 0,4522 y va a ser mayor o igual a 0,4483. Y este es el W buscado, digamos, el primer W, el primer Z que encontramos. Recuerden que todo esto era con un X. Entonces ahora tenemos que empezar a subir y rastrear a ver qué cambios hay que hacerle. ¿Cuál es el primer cambio que hay que hacerle a esto? El signo, ¿no, Ahí profe? va. Primero es el signo. Okay. Encontrar la tabla y hemos hecho este cambio. Este W en realidad es el menos Z que estamos buscando.
que Z va a ser igual a menos W, que es igual a menos 0,125. Bien. Esto queríamos el X. ¿Cómo se relacionaban el Z y el X? Ahora ese lo multiplicas por 6 y Ahí va. le sumas 40, ¿no? Teníamos que X menos 40 dividido 6 era el Z. Entonces, todo esto fue para encontrar el Z, pero nuestro objetivo era encontrar el X. Entonces acá despejamos. X va a ser 6 veces Z más 40. 6 veces Z es menos 1,125. A ver. No. 125 y 125 son 2,5. 0,75 entonces. Ahí va. Más 40. Y eso, bueno, va a dar 39,25. Y ese es el X buscado. O sea, es el X que hace que la probabilidad o el área bajo la curva, que es lo mismo, que está a la izquierda de este valor, sea 0,45. Aproximadamente, de vuelta, porque no encontramos un Z exacto, encontramos algo que está entre los valores más cercanos que encontramos a 0,45. ¿Sí? ¿Se entiende cómo proceder entonces de esta manera teniendo las dos tablas? Ahora vemos la otra, pero teniendo las dos tablas, ¿se entiende cómo proceder? Sí, profe. ¿Los demás? Veamos qué pasa o cómo podemos pensarlo si tenemos una sola de las tablas. Pongamos que no era la primera, que es lo más usual, tener esta tabla. O sea, esto sí es usando probabilidades, la propiedad de la probabilidad de 1 menos, pero no es 1 menos que me dé 0,45. ¿No? Si queremos probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a x, sea 0,45, entonces, no, a ver, no podemos usar tampoco la de complemento, porque la de complemento me va a quedar que sea mayor o igual. Ya tenemos la tabla de mayor o igual en principio. A ver, ¿cómo podemos pensar eso? Ahora estoy pensando en lo que preguntaba la compañera. ¿Qué pasa si tenemos una sola de las tablas? Si tenemos la segunda no habría problema porque la segunda fue la que usamos, pero supongamos que tenemos la primera y queremos encontrar un valor de manera que el área que queda de este lado sea menor a 0,45. Y solo conocemos las probabilidades de z menor o igual a algo, en principio. Pero justo ese valor no está en la tabla. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer eso? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Se entiende cuál es el problema y cuál es la pregunta? Sí, sí, profe, se entiende, pero estoy pensando, no me doy cuenta. Pensémoslo en el gráfico, olvidémonos que esta probabilidad, la idea es pensar de qué otra manera podemos
entender esa parte que está ahí pintada de roja. No era tan lejos. Ahí va. ¿No? Lo que dice aquí es buscar P de menos Z. Ahí va. Entonces, geométricamente, ¿cuál es la idea? Nosotros solo conocemos probabilidades para este lado, ¿tá? Que son probabilidades de Z menor o igual a algo. Cuando nosotros hacemos el complemento, esto es lo mismo que 1 menos, pero el problema es que acá nos queda la probabilidad que sea mayor. Y esta tabla no la tenemos. Bien. Pero tenemos una simetría. Tenemos que la probabilidad de que Z sea mayor a Z es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos Z. Y estas probabilidades sí las tenemos, porque ahora es menor o igual de vuelta. Entonces lo que estamos buscando, la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos Z. ¿Y cómo buscamos eso en el gráfico? O sea, perdón, ¿cómo entendemos eso en el gráfico? Sería 1, todo el gráfico, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos Z. Entonces, si menos Z estaba por acá, o sea, si Z, en el dibujo este Z estaba acá. Entonces, menos Z va a estar por acá, 1 menos me da esta área. Que usando la simetría es igual a la roja. Bueno, ahí no quedó muy bien dibujado, pero porque lo hice mal. Dice entre 0 y 1 acá. Va a estar por acá, entre 0 y 1. Sería menos Z. Entonces el área verde es igual al área roja. El área verde la podemos calcular como lo que voy a pintar de verde ahora, como eso verde. Es 1, que es toda la cantidad, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z. Bien de bien. ¿Cuál es la gracia? ¿No? ¿Cuál era el problema? Porque en un principio podíamos pensar que esa tampoco va a estar en la tabla. Porque la tabla empieza de 0,5 en adelante. Y ahí está el tema. Si esto es menor que 0,5, entonces esto tiene que ser mayor a 0,5. Porque si lo sumo me tiene que dar 1. Siempre, si uno no está, el otro está. En el mejor de los casos están los dos, que es cuando valen 0,5 los dos, y si no hay uno solo. Entonces, si este es el que ustedes no tienen en la tabla, este sí o sí va a estar en la tabla. En nuestro caso va a ser 0,55, y ese sí estaba en la tabla. Vuelvo a la tablita para que se vean. 0,55 sí tiene que estar. Va a estar por acá. Y da lo mismo, si se fijan, entre 0,12 y 0,13, que fue lo que dio con todo el recorrido que hicimos hoy. Así que esa es la manera de hacerlo. Déjenme, voy a escribir más prolijo abajo para que quede bien recuadrado. Si solo tenemos una tabla, por ejemplo, esta. Si tuviésemos la otra es igual. Cambiar menor igual por mayor, ya, vale la misma relación. Tenemos esta, por ejemplo. Y queremos encontrar Z chiquito. ¿Para qué? La probabilidad de la variable aleatoria sea menor o igual a Z, sea igual a un valor A, con A menor a 0,5. ¿Por qué pongo menor a 0,5? Porque son los valores que no están en la tabla. A no está en la tabla. Entonces lo que hacemos es usar esa relación.
Entonces usamos que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a z chiquita es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que esto sea menor o igual a menos z. Queremos que esto sea 0,4, es menor a 1, menor a 0,5, perdón. Entonces, lo que va a pasar es que tenemos que buscar z, de manera que la probabilidad de que z grande sea menor o igual a menos z, sea igual a 1 menos a. Que como a es menor a 0,5, 1 menos a es mayor a 0,5. Y las cosas que son mayores a 0,5 sí están en la tabla. ¿Qué hay que hacer después que encontramos ese z? La pregunta es, ¿ese z es el que buscamos o hay que hacer algo? Entonces, lo que pasa acá encontramos el menos z. Entonces, o sea, el valor que vamos a buscar en la tabla es el menos z. Creo que hay que acordarse de eso, porque al final de hacer este truquito hay que decir, bueno, lo que estábamos buscando no es lo que nos dice la tabla, sino que es el negativo de eso. Bien. Por último, debemos recordar que la tabla nos dará menos z. Y nosotros queremos z. Bien. Entonces es importante hacer el truquito este, buscar en la tabla, todo buenísimo, pero después hay que acordarse que hay que cambiarle el signo. Fue lo mismo que pasó hoy acá, ¿no? Nosotros encontramos el z que era menos w, en realidad, o sea, encontramos un w, en realidad el z era el negativo de eso. ¿No? O sea, son dos maneras distintas de hacer lo mismo, por lo tanto hay que hacer, o sea, en el procedimiento va a pasar lo mismo. Hay que cambiarle el signo y después pasar a la que no es normal. Bien, genial. ¿Dudas sobre esto? No, profe, quedó claro. Los demás, venimos bien. Entonces pensemos el 7 un poquito. ¿Alguien intentó hacerlo el 7? Bueno, supongo que el silencio pusieron que sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, les consulto, ¿prefieren hacer el 7 o prefieren hacer el 8? Porque los dos usan normal, son parecidos. Ahora práctico para que vean cuáles son. Bueno, hacemos el 7, entonces si nadie quiere elegir, hacemos el 7. Entonces el 7 dice, en un proceso industrial, el diámetro de un valero es parte importante de un componente. ¿Bien? Entonces el comprobado establece en sus especificaciones que el diámetro debe ser de 3,0 más menos 0,01 centímetros. Le permite un pequeño margen de error, porque bueno, la máquina no es perfecta. Entonces dice, bueno, por lo tanto, no se acepta ningún valero que se salga de estas especificaciones. Se sabe que en el proceso de producción,
el diámetro de un valero tiene una distribución normal con media mu igual 3 centímetros y desviación estándar sigma igual 0,005 centímetros. De alguna manera pudimos modelar la máquina como, o sea, el proceso de producción que tiene la máquina como una distribución normal. Y la pregunta es, en promedio, ¿qué porcentaje de valeros fabricados se descarta? Entonces, antes de hacer matemática hay que entender la letra, hay que entender el lenguaje español, digamos. El lenguaje español, ¿cómo hacemos para, o sea, qué quiere decir que se descartan los valeros? Que van a estar midiendo mayor a 3,01 y menor a 2,99, ¿no? Ahí va. Entonces, un valero se descarta si su diámetro, vamos a hacer así, si diámetro es, por un lado es mayor o igual, mayor estricto, a 3,01, pues el diámetro es menor a 2,99. Entonces la máquina me tira un valero, yo mido el diámetro, si es mayor a 3,01 o es menor a 2,99, el comprador que me lo está pidiendo no me lo va a aceptar. ¿Sí? ¿Se ve eso? Acá puse mal, diámetro, no, diámetro. Y en el gráfico, ahora pensamos, una vez que entendemos la lengua española, digamos, pasamos a la matemática. Yo tengo el gráfico de mi normal. Dice que la media es 3, entonces bueno, si por acá está el 3, el gráfico va a ser algo del estilo así. ¿Cómo podemos, bueno, quedó horrible, se supone que es simétrico. ¿Cómo podemos ver en el gráfico, cómo podemos representar en el gráfico esta condición? Esto acá representa el diámetro, y esto siempre es probabilidad. Te tomás en el eje de las X el Ajá, 2,99 y el 3,01. bien, ¿y qué hago con eso? Y bueno, todo lo que está adentro es lo que no se descarta. Lo Ahí que va, está afuera es lo que se va a descartar. exacto. Entonces todo lo que está a la izquierda del 2,99 se descarta, o sea que esta área se descarta, digamos. Todos los valeros que caen en esa área se descartan, y todos los que es mayor a 3,01 también. Entonces todos los valeros que están ahí también se descartan. Entonces ahora, en términos probabilísticos, es decir, usando las palabritas que conocemos, probabilidad, distribución, todo eso, ¿cómo podemos calcular esto? Esa área que tenemos ahí. ¿Qué es? Nos pregunta lo que se descarta, ¿no? ¿Qué porcentaje de valeros fabricados se descarta? Bueno, entonces la pregunta previa, si quieren, es ¿cómo se relaciona el porcentaje con la gráfica? ¿No? Porque la gráfica no grafica porcentajes, la gráfica grafica probabilidades. Pero ¿cómo se relaciona el porcentaje de algo con la probabilidad de algo? El numerito ese que te da, como que lo multiplicas por 100 y te daría el porcentaje, ¿no? Ahí va, ¿no?
Entonces, nosotros podemos calcular la probabilidad de que caiga acá un valero. Eso me dará algo menor a 1 y mayor a 0, porque es una probabilidad. Eso lo multiplicamos por 100 y tenemos el porcentaje. Entonces, ¿cómo podemos calcular la probabilidad de que un valero se descarte? Es decir, que un valero tenga un diámetro menor a 2,29 y mayor a 3,01. Como son sucesos disjuntos, ¿no? Porque, o sea, o está de un lado o está del otro, podés sumar las probabilidades, calculás las probabilidades y las sumás. Bien, estoy de acuerdo. ¿Y cómo podemos calcular esas probabilidades? Tenés que hacer el cambio de variable en 301 y 299. Pero supongamos, o sea, antes del periodo de cambio de variable, ¿cómo lo planteamos? ¿Queremos encontrar valores? ¿Queremos encontrar qué? La probabilidad de que x sea menor a 2,99. O sea, la z, no sé cómo la van a llamar. O sea, La z sería después, ¿no? Después del cambio de variable. sí, yo por lo general le pongo eso porque en la estándar le ponen Z. Si ustedes se fijan acá en la estándar, dice Z. Le pueden llamar Z a la normal si quieren. O sea, a la normal me refiero a la que le dan. Yo para distinguir cuál es Z de X. Entonces, por un lado, queremos la probabilidad de que la X, que es nuestra variable normal, sea menor o igual a 2,99. Y a eso le tenemos que sumar la probabilidad de que X sea mayor, bueno, menor o igual o mayor de igual. De vuelta porque los puntos no tienen probabilidad en las continuas. Mayor a 3,01. ¿No? Esto sería la parte roja que está a la izquierda y esto sería la parte roja que está a la derecha. Si yo sumo eso, tengo la probabilidad de que el diámetro de un valero caiga en esas. ¿Sí? ¿Hasta ahí van siguiendo la idea? ¿Están de acuerdo entonces que lo que nos está pidiendo es eso? O sea, ahora hay que ver cómo se calcula, pero ¿están de acuerdo con eso? Sí, bien. Bien, ¿los demás? Bien. Entonces ahora tenemos ese problemita. Problemita, no es un problemita, pero digo, no es tan fácil como ir a la tabla y fijarse, porque la normal no es estándar. Entonces, procedemos igual que hoy, acá hacer el cambio de variable, ¿ah? Como la normal, como X no es una distribución normal estándar, tendremos que hacer el cambio de variable. Tendremos que hacer el cambio de variable. Entonces lo que vamos a buscar es la probabilidad de que x menos 3, que era la media, dividido 0,005, que era el sigma, sea menor o igual a 2,99 menos 3 dividido 0,005. Y a esto le tenemos que sumar la probabilidad de que la variable menos 3 dividido 0,005 sea mayor o igual a 3,01 menos 3 dividido 0,005. Entonces el mismo truco de siempre. La variable es sobre 0,005, a esto le llamamos z, y el truco es que esto ahora es una estándar. Bien. Entonces, por ejemplo, con este. O con este, capaz, que es más fácil. Tenemos que buscar
z que sea mayor o igual, 3 menos 0, o sea, 3,01 menos 3 es 0,1 dividido 0,05. Entonces 0,1 dividido 0,005. Lo podemos ver a eso es 1 sobre 10 por 5 sobre 100, perdón, 100 sobre 5. 100 sobre 5. Así que nos queda 100 sobre 5, que es 0,05. Entonces queremos la probabilidad de que el valor sea mayor a 0,05, perdón. Profe, 100 sobre 5 no es, no es 20. 100 sobre 5 es 20, entonces para acá hice mal. Apuré. Ahora vamos más despacito. Esto es, o sea, 0,1 es 1 dividido 10. Y eso tenemos que dividirlo entre 5 dividido 1000. O sea que me dé 0,05. 1 dividido 10 por... Ahí va, está bien la cuenta, pero está bien, da 20. Gracias. 100 dividido 5, que es 20. Que es raro que sea 20. A ver. Ahora entré en dudas de esto. Entré en dudas porque nunca va a aparecer 20 en la tabla. En realidad queda 2, no 20. Eso debería ser 2. Estoy pensando por qué. O sea, 5 dividido 1000, tengo que mover 3 veces la coma. Es 0,005, te falta un 0. No es 10, sino es 100. Ahí capaz que te da 2. Claro, pero digo, esto me da 0,005. Tengo que mover 3 veces la coma. Cada 0 que yo le pongo al divisor, me muevo una vez la coma. Capaz que no era 0,05. No, es 0,05. Sí, pero el de arriba es 0,01. Ah, ahí está el tema. Bien, gracias. Estás bien atenta hoy. 0,01. Está, perfecto. Yo había puesto 0,1, entonces acá es 100. Profe, mire que no estamos viendo el pizarrón. Bien, gracias. Acá arriba era 0,01. Yo puse 0,1 y eso era 1 sobre 10, pero era 0,01 que es 1 sobre 100. Entonces eso me taca 2, 0 y eso me da 2. Ahora sí. Disculpen el mareo, gracias Marcela. Así que creo que tenemos que buscar la probabilidad de que este valor sea mayor o igual a 2. Y eso sí lo podemos buscar ahora, porque el 2 sí aparece. 2,00 me da esto. 0,028. O sea, esto es 0,0228. Ahora la pregunta es, una vez que calculamos eso, ¿no? Tenemos que la probabilidad de que esta variable, que es normal, sea mayor a 2 es 0,0228. Ya tenemos el resultado de x mayor o igual, como era con 0,1, o hay que hacer algo. ¿Qué les parece? ¿Para qué no te entendí la pregunta? Y con nosotros lo que encontramos fue la probabilidad de que z sea mayor o igual a 2 es 0,0228. Pero nosotros estábamos buscando lo de x. Estábamos buscando la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3,01. Entonces la pregunta es,
si esta probabilidad ya está, o hay que hacer algo con ese numerito. No, eso lo tendrías que igualar o sea, al cambio de ese variable y despejar x, ¿no? No, ese es el tema. Justo acá no. La pregunta era tramposa por eso, porque ahí sí le decimos. Recuerden que el cambio de variable lo que dice es que la probabilidad de que x sea mayor o igual a un valor a es lo mismo que la probabilidad de que x menos menos mu sobre sigma sea mayor o igual a menos mu sobre sigma. Pero es igual. La probabilidad es igual. La diferencia, hoy nosotros estábamos buscando la, o lo que llamamos x hoy. Entonces ahí sí no es igual, porque el valor nos tira este. Entonces acá sí hay que deshacer el cambio de variable, digamos. Pero si lo que buscamos es probabilidad, ahí no, porque tenemos la igualdad. Profe, el pizarrón que no... Bueno, voy de vuelta. Perdón. Creo que el cambio de variable lo que nos dice es esto, que la probabilidad de que la variable, la que nos dan al principio, digamos, la inicial, sea mayor o igual a un valor, es lo mismo que la probabilidad de que esa variable menos la media sobre la desviación estándar sea mayor o igual al valor que teníamos, medio la media sobre la desviación estándar. Pero las probabilidades son iguales. La probabilidad de esto es igual a la probabilidad de esto. Entonces, como en este caso estamos queriendo hallar probabilidades, no hay que hacer nada. Una vez que llegamos a este valor, ya estamos. Bien. Distinto era hoy el caso, que hoy queríamos encontrar el A, para que esto fuese algo. Pero con 45 era hoy, por ejemplo. Entonces, ahí sí hay que cambiar el cambio de variable, porque nosotros encontramos esto en realidad. Nosotros encontramos Z para que esto valga, pero queríamos el A. Entonces ahí había que despejar el A en función del Z. Y se entiende que son dos casos distintos, encontrar el A que hace eso y encontrar la probabilidad. Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, si la pregunta es la probabilidad, ustedes hacen el cambio de variable, encuentran el valor, ahí termina el ejercicio. Si la pregunta es encontrar el A o el X, lo que sea, para que la probabilidad valga tanto, bueno, ahí sí tienen que deshacer el cambio de variable porque le están preguntando el X directamente. No están preguntando cuánto es la probabilidad, sino cuál es el X que hace eso. Este no es el caso. Este me está preguntando probabilidad. Entonces, esto es igual a que la variable nuestra sea mayor o igual a 3,01. Entonces, esto va a ser 0,028. Bien. ¿Cuánto les parece que va a ser el otro? El otro va a ser lo mismo porque es como que son simétricos lo que desviaste. Va. Es lo ¿Sí? mismo que... no sé si me hago entender. Sí, sí, es la idea. O sea, esta gráfica, por más que no esté centrada en el origen, es simétrica respecto a la media. Recién calculamos en 3,01, que era este valor. Tenemos que calcular en 2,99, o sea, que es la parte simétrica respecto a la media. Entonces el área es la misma. Bien. Esto al mismo tiempo, por simetría, o porque la función es par, como quieran verlo, por simetría, la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 2,99 es igual también a 0,028. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Así que al final del día lo que estábamos buscando es el porcentaje que se descartan es 2 veces, o sea, 2 por 0,028, a 2 por porque son iguales, pero esto es una probabilidad, entonces esto por 100 para que me dé un porcentaje. Esto es 0,056 por 100, entonces me da 56%. O sea, el 56% de los valeros que hago los descarto.
En otras palabras, salgo perdiendo, porque más de la mitad lo estoy descartando. No, profe, sería Ah, no, 5. 0,5, está bien. Ahora sí tiene más sentido. Ahí teníamos que matarlo, al tipo que hace los valores. 5,6, gracias. Sí, sí. Entonces ahora no estamos tan perdiendo. Un poquitos. Entonces el ejercicio que sigue es muy similar, el 8. Intenten hacerlo, si no sale pregunten, pero misma idea. Tiene una máquina que ahora en vez de valer hace resistencia, tiene un valor medio, tiene una densidad estándar, y le dice, bueno, ¿qué porcentaje de resistencia tendrá un valor que excede tantos ohms? Entonces es lo mismo. Mi sugerencia es la misma. Traten primero de entender lo que dice la letra en lenguaje español, después traten de entender eso en la gráfica, o sea, con el dibujito en la gráfica que le está pidiendo, y después vean cómo calculan eso con la tablita. O sea, porque o sea, no quiere decir que no se pueda hacer de una con la tablita, pero permite no hacer tantos errores. O sea, mantener como algo ordenado es mejor. Bien. Entonces veamos el 9. Si nos da el tiempo ya arrancamos con el 6. Con el práctico 6. Entonces ya se terminó normal. Ahora tenemos otra distribución, que es la que llama la exponencial. Entonces, la densidad está dada por esta función. Entonces, parte 1 nos pide demostrar que esa f es una densidad, justamente. ¿Qué es lo que habría que hacer ahí? O sea, ¿qué hay que probar para ver que una función es una densidad de probabilidad? Que era mayor a 0 y que la integral de menos infinito a más infinito da 1. Ahí va. Ahora todo x en R, y que la integral en R de f de x da 1. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Esta parte es más fácil de argumentarla, digamos, no hay que hacer mucha cuenta ni nada. La otra habrá que hacer un cambio de variable o algo por el estilo. Pero es una integral de cálculo 1 también. Es una impropia, pero sale fácil. La parte 2 nos dice, bueno, si x es una exponencial, o sea, si la variable es una exponencial de parámetro lambda, hallar y graficar la función de distribución. Entonces, ¿cómo se definía la función de distribución? Eso es que iba sumando, ¿no? Bueno, eso en las discretas, porque estamos en continuas. Sí, es Entonces, como no dije nada. no, va por ahí. Ahí va, la integral de menos infinito a x, ¿tá? Que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a x. Esto vale siempre, digamos, no importa si es discreta, si es continua, si es que. Esa definición es la de siempre. En el caso de una continua, la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a un valor es la integral de menos infinito hasta x de la densidad. Entonces hagamos esta cuenta ahora sí, porque la vamos a citar en la parte 3. ¿Cómo calculamos? Bueno, primero podemos observar algo. Digo, la función está separada por partes. Entonces, tiene sentido pensar que esta función también va a estar separada por partes. ¿Qué pasa cuando el x, el valorcito de x, es menor o igual a 0? O sea, ¿qué pasa con la acumulativa, ¿no? Con la f mayúscula. ¿Cuánto vale?
¿Entiende la pregunta? No, pero se puede repetir que no pago. Dijimos que esta función era la integral desde menos a infinito hasta x de la densidad. Entonces la pregunta es, si x es menor a 0, ¿cuánto vale esa función? O sea, la f mayúscula. O sea, la distribución. Va a valer cero, ¿no? Porque es de cero de menos infinito hasta cero y de la función nula. Ahí va, ¿no? Si x es menor que 0, la función, la densidad vale 0. La integral de 0 vale 0 siempre. Entonces, primera observación es eso. Si x es menor a 0, entonces la densidad vale 0 para todo t menor que x. Entonces, la integral entre menos infinito y x no es otra cosa que la integral entre menos infinito y x y la función 0. Y eso vale 0. Es decir, la función f de x vale 0. ¿No? Siempre que x sea menor que 0, la función vale 0. ¿Cómo hacemos cuando es mayor que 0? Mayor o igual. Hay que hallar una primitiva de lo otro. Bueno, pero primero hay que hacer algo. Porque esta función la función de la densidad no es igual para todo x de menos, o sea, para todo t de menos infinito a x. Porque estamos yendo de menos infinito a x. Entonces, en particular, algunos t son negativos y otros son positivos. Entonces hay que ver qué hacemos ahí. O sea, la puedes dividir entre menos infinito a cero y de Ahí cero va. a... Nos queda de menos infinito hasta 0 de f de t más la integral entre 0 y x de f de t. En principio no hicimos nada raro, pero el tema es que hay que hacer esto porque la función f depende si el x es menor que 0 o no. ¿Cuánto vale la función f cuando el x es menor que 0? Cuando el t, perdón, es menor que 0. Eso fue lo que hicimos hoy, ¿no? Que valía cero. Esto vale 0. ¿Y cuando es mayor o igual a 0? Ahí es que tenemos que hallar la primitiva. Ahí vale lambda por e a la menos lambda t. Bueno, Y la f de x cuando x es mayor o igual a 0, no nos queda de menos infinito a x, sino que simplemente nos queda de 0 hasta x. De lambda por e a la menos lambda t de t. ¿Cómo integramos eso? Vayan diciéndome a ver qué podemos ir haciendo. Tenemos la integral. Dale. podemos hacer un cambio de variable, ¿no? Bien, podemos hacer un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Ahí lo dijo el compañero. Y igual a algo y llamamos i igual a menos lambda por t. ¿Cuánto me queda de i? Menos lambda te queda. Menos lambda de t. Siempre es i' por dt. Sí, sí, sí. Así que haciendo el cambio de variable, esto va a ser la integral entre i en 0, que sigue siendo 0, y en x, que va a ser menos lambda x. Y fijarse que esto entonces es menos de i, ¿no? Porque de i era menos lambda de t, entonces lambda de t es menos de i, así que nos queda e a la i de i con un signo de menos.
Bien, buenazo. Hicimos el primer paso que era el más complicado, porque ahora la primitiva de menos c a la i es más fácil. ¿Cómo nos queda? Sacas al menos para afuera y la primitiva es directa. Ahí va, saco el menos para afuera, integrar entre 0 y menos lambda x de a la i de i, y como la primitiva de a la i. Es la misma, ella misma. Ahí va, la exponencial cumple eso, ¿no? Es la función que la derivamos y da lo mismo de vuelta. Entonces me queda menos e a la i evaluada entre menos lambda y x y 0. Así que va a ser menos e elevado a la menos lambda x menos e a la 0, que es 1. Meto el menos para adentro, va a ser 1 menos e a la menos lambda x. Entonces, escribo acá al costadito, f de x va a quedar 0, si x es menor que 0, 1 menos c a la menos lambda x, si x es mayor o igual a 0. Y esa va a ser la distribución de la exponencial. ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo bien. Además, venimos bien. Bien. Entonces, que bien nos pide el ejercicio, creo que pide graficarlo también. Ahí lo que hicimos fue hallar la distribución, nos pide graficarlo. A eso se ve que ustedes que se diviertan un rato, piensen cómo sería el gráfico de esto. Entonces ahora la parte C vamos a usar esto. La parte C, no, la parte 3, perdón. Dice CX es una abreviatoria que mide el tiempo de vida en años de un cierto aparato electrónico. Entonces el fabricante, supongo que ustedes sabrán eso, si no sé. Ningún aparato dura para siempre. El fabricante lo que intenta siempre es, bueno, asegurar de que va a durar por lo menos tantos años. En promedio va a durar tantos años. Por eso la garantía de las cosas, ¿no? Si te dicen garantía 2 años es porque, bueno, en 3 años se te va a romper, prácticamente. Ellos aseguran que la garantía cubra, por lo menos, estar seguro que en la mayoría de los casos va a seguir funcionando el equipo. Si no, salen perdiendo. Entonces nos dice que el fabricante desea garantizar que la duración de estos aparatos supere los x sub 0 años, con una probabilidad de 0,90. Entonces el x sub 0 años es una incógnita, pero queremos que la probabilidad de que supere esa cantidad de años sea 0,90. O sea, 90% de los aparatos siguen funcionando después de esos años. Entonces dice, si se sabe que la variable esta que mide el tiempo de vida en años es una exponencial de parámetros 0,01, determinar el x0. Entonces tenemos que la variable es una exponencial de 0,01, este es el lambda. Entonces lo mismo que siempre. Primero, intentar interpretar lo que nos pide la letra, después ver cómo lo hacemos con términos de probabilidad. Entonces, ¿se entiende lo que nos está pidiendo la letra? Sí. Los demás. Bien. Entonces, si entendemos lo que nos pide la letra, ¿cómo lo interpretamos ahora usando probabilidades o distribuciones, o bueno, lo que sea de este curso? ¿Cómo interpretamos que queremos que o sea, esto que dice acá, el fabricante se garantizar que la duración de estos aparatos supere los x0 años con una probabilidad de 0,90?
¿Cómo podemos escribir eso? O sea, vos tenés que poner que la probabilidad de x sería mayor o igual que x sub 0, Ahí va. sea mayor a 0,9, ¿no? Bueno, en principio sea igual a 0,9, ¿no? Sí, sí, bueno, 0,9. Porque nos dice Sí, por lo menos 0,9. con una probabilidad, pero dice con una probabilidad de 0,9. No dice con una probabilidad mayor ni menor, con una probabilidad Sí, de sí, 0,9. O sea, ahí va, exactamente. igual a. Ahí va. Entonces tenemos esto. O sea, queremos encontrar el x0 para que la probabilidad de la variable x, que justamente lo que hace es medir el tiempo de vida, o sea, medir la duración del aparato, sea 0,9. ¿Sí? ¿Se ve eso? Que lo que nos está pidiendo en el fondo es eso. Entonces ahora viene la parte de cómo calculamos eso. Sabemos que es una exponencial. Así que eso bien. ¿Cómo calculamos la probabilidad? O sea, esta cantidad? ¿Cómo se calcula? Vas a tener que hacer la integral de. Pero igual ya tenés la fórmula de la distribución que la hallaste recién. Bueno, me estás diciendo dos caminos distintos ahí. Decime Sí, uno de sí. los dos. 1 menos lambda x, Lambda x. sí. 1 menos e a la lambda x. No, eso no está bien. Recuerden que la distribución es cuando es menor o igual, no es mayor o igual. Eso Definición, lo tengo que anotar. por definición, o sea, esto siempre es general, no importa si es continua o discreta, la distribución es cuando es menor o igual. Lo que pensé que me ibas a decir, que empezaba con uno también, era uno menos la 1 menos, probabilidad. seguro, 1 menos y Y eso te ahí sí. queda uno menos la. Entonces esto sí es uno menos la f en x0, y esto es uno menos c a la menos lambda 0 x, ¿no? Porque eso lo llamamos a la parte anterior. Y esto queremos que sea 0,9. O sea, lo que nos queda es 0,9 igual a, el 1 se va con el 1, me queda e a la menos lambda 0x. Otra manera, vamos a seguir con esta ahora, pero otra manera hubiese sido hacer la integral entre x0 y más infinito de la función lambda por e a la menos lambda t de t. Ahí va a dar lo mismo. Hay un temita acá, que cuando estamos haciendo esto, o sea, cuando ponemos que la densidad vale esto, estamos asumiendo que x0 es positivo. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque el tiempo va a ser como positivo, ¿no? Un tiempo negativo, como una medida. En principio podría ser tiempo negativo. Yo me podría preguntar cuándo pasó tal cosa en el pasado y lo puedo interpretar como que tiempo negativo. O sea, hay que pensar por qué en este ejercicio no puede ser negativo, pero digo, en principio en general podría ser negativo, ¿no? Yo podría decir, yo tengo tantos años, ¿en qué año nací? Y bueno, a partir de ahora son tantos años para atrás.
Entonces podría ser negativo el tiempo. Pero en este caso no. ¿Y por qué no puede ser negativo? Pista, no busquen algo matemático porque no es un argumento matemático, es un argumento de la letra del ejercicio. Nada más. Porque te dice cuánto va a durar. Ahí va. No puede ser que un aparato dure años negativos desde que se hizo, ¿no? Se hace el aparato y de ahí hacia adelante dura. Entonces, como la pregunta es ¿cuántos años va a durar? El tiempo es positivo. Entonces, el x0 es positivo y eso nos permite usar esto. Si quieren hacer, van a llegar a lo mismo. Nosotros, como ya calculamos la densidad con la distribución, busquemos la distribución. Tenemos esto. ¿Cómo hallamos el x0? Puse lambda ahí. También le puse mal. Era. Ponemos con el logaritmo. Ahí va. Le pongo el lambda, que ya lo conocemos, y la incógnita es x0. No era lambda 0. Ahí aplicamos el logaritmo de ambos lados, entonces nos queda el logaritmo de 0,9 tiene que ser menos lambda por x0. Y entonces x0, ¿cuánto es? Logaritmo de 0,9 dividido lambda, que lo conocemos. Ahí va. El lambda era 0,01. ¿Y esto es positivo o es negativo? ¿Qué les parece? Porque dijimos que el x0 tiene que ser positivo. No, pero ese logaritmo es negativo Ahí va. porque está antes de 1, ¿no? Exacto. Está bueno ver esas cosas porque digo, uno capaz le llama la atención que acá hay un signo menos y es muy dicho que el x0 es positivo, lambda es positivo. Pero lo que pasa es que lo que está dentro del logaritmo, como decía la compañera, es menor que 1. Y el logaritmo para cosas menores que 1 es negativo. Entonces esto es negativo, con el menos me queda positivo. Está todo bien. Bueno, hacen esa cuenta en la calculadora y le va a dar un valor. Un valor con coma. Esa va a ser estimativo la cantidad de años que pueden pasar para que ustedes aseguren que la probabilidad de que el aparato siga funcionando sea 0,9. A mí me dio 10,54. Ahí va. Entonces, x0 es 10,54. Bien. Después, ya terminamos con esto, el ejercicio dice, hallar también la menor cantidad de años enteros que cumple la condición. Por lo que hablamos hoy, cuando un fabricante dice la garantía, no te va a decir una garantía de 10 años con 54. No, te dice otro valor. O sea, por lo general son años enteros, a veces dicen años y medio, pero por lo general son 1, 2 o 3 años. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que va a ser el menor año entero que asegure que la probabilidad sea por lo menos 0,90 de que sigue funcionando? El menor no puede ser 0, pero Era. No, por eso, pero es la menor cantidad de años que cumple la condición, o sea, que es 0,90. Entonces, si vos pones 0, la probabilidad de que siga funcionando es 1. O sea, ni bien lo fabricaste, bueno, sigue 1. O sea, nunca va a ser 1. entonces va a ser 10. Ahí va. Entonces, la pregunta es, ¿alguien pensó que podría ser 11? No, porque tenemos 10,54, tenemos 2 enteros próximos. Sí, Podríamos ser 10. yo me confundía eso y no sabía si quería que fuera más de 90, o sea viste que la persona quisiera que funcionara 90 o más o 90 o menos. Y Ahí va. entonces, porque si no me pasaba la probabilidad. Por eso, pero intuitivamente, si nosotros sabemos que si pasan 10,54 años, la probabilidad que siga funcionando es 0,90. Si pasan 11 años, ¿podemos seguir asegurando que va a ser 0,90 la probabilidad? No, ahí te vas de la probabilidad. ¿No? O sea, intuitivamente digo sin usar matemáticas. Mientras más tiempo pasa, es más probable que algo se rompa. Entonces, usando, digamos, la intuición, podríamos decir que es 10.
La otra manera, más rigurosa, es observar que esto tiende a ver, porque es 1 menos esto, da 0. ¿No? Porque al final del día la probabilidad nos quedó esto. No lo pusimos acá, pero lo que tenemos es que la probabilidad de que x sea mayor o igual a x0 es e a la menos lambda de x0. Mientras más grande sea x0, más chiquito es ese valor. O sea que tiene que ver eso. Si pasan infinitos años, es seguro que el aparato se va a romper. Mientras más años pasan, más probable que se rompa. Entonces, bueno, eso es la forma rigurosa de decir que el número más cercano va a ser 10. O sea que, bueno, ahí el fabricante va a decir que le habrá garantía, por ejemplo, de 10 años. O de 9, por si quiere dejar ahí por las dudas. Para no correr riesgos. Buenas. ¿Dudas sobre esto? Entonces nos vemos el miércoles, ¿está? Yo ahora voy a publicar en el EVA, pero si ustedes conocen a alguien que venga regularmente y no pudo venir, le avisan. Y bueno, el miércoles nos encontramos en el horario común y igual podemos seguir un rato capaz. Podemos seguir hasta las 5 por ahí, ya hacemos consultas, hacemos práctico 6, hacemos todo eso. Bárbaro. Dale, buenas, entonces nos vemos, que pasen bien.